En esta ocasión te traemos la continuación de la historia de Chibi Dam Z, en la cual Trunks viajó al futuro junto con Mai, en el cual se supone se encontraría con otra Mai y otro Trunks. Sin embargo, las cosas no salieron para nada como estos esperaban, pues en este futuro Black había terminado por eliminarlos a ambos poco antes de que estos regresaran. Una vez que se encontraron con la Bulma del futuro, esta les contó todo, así que Trunks decidió ir a acabar con Black de una vez por todas. Como ya mencionamos, esta historia es de Chibi Dam Z. Los enlaces al autor estarán como siempre en la descripción y no olvides dejar tu like para llegar a la meta de 12,000 likes base. Ahora continuemos donde nos quedamos. Trunks se encontraba atónito al ver que Black había sobrevivido a su Final Flash, pero además apenas si procesaba lo que Black había dicho. ¿Una habilidad de Goku que aprendió en el planeta de Kaiosama? ¿Acaso sería el Kaioken? Entramos a modo de flashback de nuevo hace 1000 años. Black cuenta que comenzó su entrenamiento para convertirse en un Kaioshin y precisamente para esto entrenó con el mismísimo Kaiosama del norte. Esto del universo 7 aprendiendo varias técnicas. Y su maestro vio como su Kaioken tenía un enorme potencial. Esa habilidad requería una gran resistencia física, tanto que ni siquiera el mismo Kaiosama podía dominarla por completo. Sin embargo, Samas no tuvo ningún efecto negativo en su cuerpo, por lo que se consideraba un ser excepcional. Aún así le tomó un tiempo dominarlo, pero 1000 años después, cuando vio a Goku utilizar el Kaioken durante el torneo entre los universos 6 y 7, comprendió que robando ese cuerpo no habría imposibles para él. Mientras Black decía todo esto, Trunks pensó que incluso con todo su poder en ese Final Flash, no había sido suficiente, por lo que solo le quedaba utilizar todo el poder restante, a pesar de que muy probablemente terminaría perdiendo. Black le dijo que si quería tener una oportunidad contra él debía utilizar toda su ira. Ambos aumentaron su poder al máximo y Black utilizó el Kaioken, gritando el nombre de la técnica y sobrepasando los límites físicos de su cuerpo. A diferencia de Goku, el cuerpo de Black no sufría los estragos del Kaioken gracias a la maestría de la técnica por parte del alma de Samas. Trunks podía sentir lo enorme de su ki, como su poder era realmente imposible, además de fuerte incluso para él. Mai los miraba preocupados mientras ambos comenzaban a forcejear. Black con una patada lo lanzó muy alto, y muy reminiscente de cómo Goku utilizaba el Kaioken en sus primeras ocasiones. Logró interceptarlo con una gran velocidad y regresarlo de nuevo hacia abajo con un golpe en la espalda. Black sacó 2 espadas de ki, una para cada una de sus manos, mientras se dirigía hacia Trunks y le decía que se preparara, pues su sufrimiento apenas había comenzado. Con una gran velocidad y varios cortes, Black le hizo un gran daño a Trunks y lo dejó al borde de morir. Mai veía aterrada lo que sucedía y para rematarlo, Black le lanzó una esfera de energía, la cual impactó creando una explosión y lanzándolo al suelo a punto de perder la conciencia. Trunks estaba acabado. Black le preguntaba si realmente pensaba que podía vencerlo. Desafiar a un dios era una tontería, y habría hecho mejor ocultándose como el miserable insecto que era. En ese momento apareció Bulma, la cual disparó a Black con un arma especial. Esta logró tomarlo por sorpresa, pero falló pegándole en el potara y destruyéndolo. Black volteó a ver a Bulma agradeciendo la grata sorpresa. Se había metido con el sujeto equivocado, y llegaba justo a tiempo para presenciar la muerte de su hijo una vez más, por lo que lo acabaría lentamente para saborear su desesperación de nuevo. Mai también estaba presente para presenciar la muerte del Saiyajin, por lo que cuando terminara con Trunks, ellas serían las últimas supervivientes del planeta. Así Bulma perdió todas las esperanzas pensando que Mai y Trunks morirían de nuevo. Todo se había acabado, pero Mai le dijo que no perdiera las esperanzas. Whis les había dicho que estarían bien, pero Bulma estaba convencida de que a menos de que un milagro sucediera, su llegada a esta línea temporal habría sido en vano. Black elevó su mano al aire mientras le decía a Trunks que se preparara para recibir su sentencia divina. Luego creó una lanza hecha con ki lista para atravesar al derrotado Saiyajin. Pero justo en ese momento alguien se teletransportó detrás de él. Era Samas. Tanto Bulma como Mai se sorprendieron, la primera porque no lo conocía y la segunda porque sí que lo conocía y sabía de lo que era capaz. Sin embargo, parecía que había algo diferente con este Zamasu. Black le dijo que por fin aparecía, pensaba que nunca llegaría. Trunks mientras tanto se lamentaba de haber fallado de nuevo y dejar a Mai y a su madre solas. Se sentía como un inútil, pero Black, quien por primera vez estaba frente a frente con su yo de otra línea temporal, le planteó el comenzar el plan Cero Humanos los dos juntos.
Le explicó cómo los otros dioses consideraban que los mortales no eran dañinos, y por eso los había castigado. En cambio, ellos dos eran almas gemelas, podrían unir sus fuerzas en el nombre de la justicia, y transformar a todos los universos en un paraíso incomparable. Era hora de que comenzaran con el plan Cero Humanos. Bulma no entendía de lo que hablaban y Mai se encargó de explicarle. Zamasu y Black Goku eran la misma persona, pero de líneas temporales diferentes, y por culpa de la unión de ambos, los mortales de su línea de tiempo habían sido eliminados por completo. Ahora que los dos estaban aquí, ya todo se había acabado una vez más. Sin embargo, y para sorpresa de todos, incluido el mismo Black, Zamasu rechazó su oferta. No había viajado hasta el universo 7 para unir fuerzas con él. Él no lo consideraba un verdadero dios, y dadas sus terribles acciones incluso era difícil para él llamarlo siquiera un mortal. Black no se lo creyó, le dijo que era un insulto compararlo con los humanos, y que no pensaba que tuviera todo ese sentido del humor. Pero Zamasu le dijo que como eran la misma persona, debería saber que el humor no es lo suyo. Estaba hablando completamente en serio, y no se encontraba allí para ayudarlo en su loca idea. Mai y Bulma ya no entendían nada de lo que pasaba, y Trunks no podía creerlo. Lo único que se le ocurría para explicar esto es que fuera causado por una distorsión temporal. Esto debido a su intervención con la máquina del tiempo. Después de todo, es lo mismo que había pasado con los androides 17 y 18 cuando viajó al pasado. Eran totalmente diferentes. Los de su época eran malvados y sin remordimiento, y los del presente realmente eran buenas personas. Black escuchó esto y se molestó por la aseveración. Parecía imposible, pero era lo único que podría explicar tal cambio en su otro yo. No podía creer que una vez más los mortales intervinieran arruinando sus planes. Zamasu comenzó explicando que conoció los planes de Black gracias a Whis, el ángel del destructor del séptimo universo. Whis había venido del pasado para verificar que todos los mortales se encontraban bien. Pero cuando observó la Tierra se dio cuenta de que era muy tarde. Black ya había comenzado su plan de exterminio. Incluso en esta línea temporal, Bills ya había perecido al igual que Shin y los demás Kaioshin de los 12 universos, excepto Gowas. Whis decidió visitar el universo 10 para sellar a Zamasu y al menos evitar que se metiera en la batalla. Pero una vez llegó, vio que Gowas aún estaba vivo y le advirtió mostrándole cómo el Zamasu de otra línea temporal había tomado el cuerpo de un mortal, y comenzó a eliminar a todos los dioses que podrían ser obstáculos para él. Sin embargo, Gowas ya había sido atacado por Black. La diferencia y la anomalía temporal aquí fue que Zamasu no estaba presente. Black ya se había ido cuando Zamasu por fin llegó y vio el cuerpo de su maestro. Este aún seguía con vida, por lo que lo curó con sus poderes de aprendiz. Cuando se enteró de la verdad y de cómo su otro yo de otra época había eliminado a todos los dioses de la creación y de la destrucción de todos los universos, no quería creer que fuera cierto. Él era diferente a Black. Este Zamasu había logrado comprender la importancia de los mortales y decidió observarlos. Claro, era verdad que ellos cometían error tras error, pero muchos otros también intentaban compensarlo. Si Black hubiera aceptado las enseñanzas de Gowas como él lo había hecho, no estaría en esta situación. Y no quería dejar que siguiera cometiendo las locuras en su nombre. Zamasu le había explicado a Whis que sus intenciones no eran malas y realmente era diferente a Black, por lo que decidió ir a la Tierra para resolver esta situación, y así es como apareció aquí. Luego de escuchar todo esto, Black estaba asqueado. Su otro yo ya lo había decepcionado y no era mejor que estos inútiles humanos, por lo que se aseguraría de eliminarlos junto con estos también. Black atacó a Zamasu con su espada, pero este usó su técnica de parálisis para retenerlo. Black le preguntó si realmente pensaba si podría vencerlo tan fácilmente, y este logró soltarse, pero en ese momento de descuido, Mai le lanzó una granada de luz, la cual recibió de lleno, quedando cegado por unos momentos. Mai corrió hacia Trunks y Zamasu y le preguntó qué planeaba hacer. Lamentablemente era demasiado tarde para ese humano, pero Mai traía una semilla del ermitaño. Estaba agradecida de que Trunks aún siguiera con vida y de haber guardado la última semilla. Trunks se recuperó de inmediato y notó que su fuerza había aumentado gracias al Zenkai. Sin embargo, aún no era suficiente para derrotar a Black él solo, por lo que Zamasu no lo dudó y le ofreció uno de sus arcillos Potara. Había una forma de detenerlo y esta era fusionándose. Sin embargo, incluso así no podría garantizarle una victoria, dada la increíble habilidad de Black, pero Trunks no iba a desperdiciar esa oportunidad, aunque le parecía algo raro que el mismo Zamasu era quien quería ayudar a detener el plan Cero Humanos. Black aún estaba cegado, pero podía escucharlo todo. Una fusión entre un humano y un mortal. La mera idea le parecía repulsiva. Trunks se puso el Potara y ambos se fusionaron de inmediato. Black ya había recuperado la visión y solo pudo ver a su nuevo enemigo frente a él.
la unión de la esperanza de los mortales y los dioses, Samanx. De nuevo, antes de saltar a la acción, nos muestran un flashback de hace aproximadamente unos 1000 años, esto en el palacio de Seno-sama. Sama se encontraba junto con Kuzu, el ángel del universo 10, quien le pidió que se quedara allí, y luego irían a ver a Daishinkan, pero a su lado se había quedado alguien también. Era Aiko, la antigua Kaioshin del universo 16. Sama le preguntó qué hacía ella allí y le explicó que era una larga historia. Básicamente le había ayudado a los mortales de su universo por su propia voluntad, algo que no tenía derecho a hacer, pues para ellos los Kaioshin siempre había estado prohibido intervenir con la vida de los mortales. Sin embargo, ella no lo creía correcto y no respetaba las leyes entre los dioses que le habían impuesto. Pensaba que los dioses y los mortales podrían coexistir juntos, y esta enseñanza se había quedado en ambos Samas, pero de manera diferente. De vuelta en el futuro, la fusión de Trunks y Samas había obtenido un gran poder, pero debía darse prisa, pues solo tenía una hora para derrotar a Black, o menos, el cual realmente no podía creer lo que sus ojos veían. A pesar de la velocidad de Black con el Kaioken, Samanx lograba esquivar cada uno de sus golpes, y hasta logró tomarlo por sorpresa, atacándolo y causándole algo de daño. Luego de que se separaran, Samanx aprovechó el momento para preguntarle a Black si acaso, por lo menos una vez había observado realmente a los mortales que Gogwas le había enseñado. Black le respondió que observar a seres inferiores era algo que los dioses no tenían por qué hacer. Los humanos solo causaban guerra y caos, no merecían existir. Pero Samanx pensaba que entre esos mortales indignos también existían niños inocentes, familias e individuos que incluso contribuían al bien del universo. Y aunque Black no quisiera aceptarlo, uno de ellos era Goku. Black se rió ante esto. El potencial que el cuerpo que Goku poseía era equivalente en poder al dios destructor, pero estaba siendo desperdiciado en las manos de ese Saiyajin. Él había llevado su cuerpo a un nivel completamente nuevo. Black se cubrió con un escudo hecho de ki mientras Samanx le lanzó un ataque de energía y le decía que su alter ego en otra línea temporal solía decir las mismas cosas, pero terminó siendo derrotado y ahora no existía. Ambos se miraron con odio y resumieron la pelea. Black comenzó a aumentar su velocidad y logró golpear a Samanx en repetidas ocasiones. Este lo perdió de vista, pero aprovechó un momento clave para aparecer detrás de él y lanzarle un enorme ataque, el cual Black apenas se alcanzó a cubrirse. Ya con su camisa completamente destrozada, Black le dijo que había sido un buen intento, pero no podía vencerlo solo con eso. A pesar de estar fusionado, era solamente un asqueroso mortal y este se lo iba a demostrar. Black tomó a Samas del cuello y lo elevó en el aire a toda velocidad, hasta llegar a la estratosfera. Y aún más arriba, incluso aunque Samanx fuera mitad Kaioshin, no podría sobrevivir mucho tiempo, mientras él podía simplemente teletransportarse de regreso a la Tierra. Antes de que Black lograra su cometido, Samanx creó un pequeño recubrimiento de ki en su cuerpo. Luego logró zafarse y de un golpe martillo lo lanzó hacia abajo, pensando que debía apresurarse en acabar con él, pues solo estaba tratando de ganar tiempo para que la fusión terminara. Samanx voló de vuelta a la Tierra para seguir atacando a Black, pero lo perdió por completo. Este atacó por la espalda con una increíble velocidad a su Kaioken y lanzó a Samas estampándolo contra el suelo. Black se dirigió hacia él a toda velocidad con su espada de ki en su mano, listo para acabar con él. Pero Samanx reaccionó a tiempo empujándolo con sus piernas y regresando a pelear contra él en el aire. La pelea ya había durado demasiado y Samanx estaba listo para terminar. Dejó salir todo su poder y se transformó en Super Saiyajin, pero dejando ver claramente que tenía cierto grado de fase divina, pues a su alrededor se podía ver claramente partículas idénticas a las de Goku y Vegeta cuando utilizaban el Super Saiyajin Blue, muy probablemente debido a que Samas era un dios. Esta fusión podía utilizar esas fases divinas del Super Saiyajin. A Black no le importó y le dijo que podía transformarse todo lo que quisiera. Al final terminaría muriendo bajo su espada divina. Samanx utilizó también espadas en cada una de sus manos, y el choque final se dio dando como resultado que Black había perdido uno de sus brazos. Samanx le mencionó que sin su brazo ya estaría en desventaja, pero Black dijo que solo eran tonterías, incluso así podría aplastarlo. Comenzó a cargar un Kamehameha y Samanx dijo que muy en el fondo no quería recurrir a eliminarlo, pero no tuvo más remedio que darlo todo. Sus manos se movieron a gran velocidad, seguido de gritar el nombre de su técnica y lanzarla. Esta se llamaba Divine Burning Attack. Black lanzó su Kamehameha y ambos poderes chocaron, creando una onda expansiva gigantesca. Los humanos supervivientes podían verlo desde su refugio, y Mai pensaba que todo se decidiría aquí y ahora.
Bulma por su parte tenía fe en su hijo y le pedía que no se detuviera. Los dos guerreros se encontraban dándolo todo, mientras mantenían sus ataques a flote. Pero Zamax tenía no solo la voluntad de Trunks, sino del mismo Zamax. Por el delito que hizo hacia los dioses y por los mortales que había eliminado, Black debía ser detenido. Dando todo lo que tenía, Zamax logró ganarle a Black en el choque de poderes, y terminó impactando de lleno, quitándole su transformación y dejándolo completamente derrotado. Esto mientras se retorcía en el suelo en su estado base. Su cuerpo estaba hecho pedazos. Había quedado gravemente herido, pero lo que más lastimado estaba era su orgullo. En verdad, el maldito de su otro yo creyó que estaba haciendo lo correcto al defender a los mortales. Luego pasamos a un plano mental en donde Black y Zamax están hablando frente a frente, pero ambos con sus cuerpos originales. Black le pregunta a Zamax si acaso ha olvidado lo que había causado el final del universo 16, es decir, sus propios mortales. Sin embargo, Zamax le responde que ya tenía pruebas de que los dioses y los mortales podían trabajar en un bien común. Lo que había ocurrido hoy era una de esas pruebas. Black le explicó que el universo 16 probablemente había sido eliminado por Zeno a causa de Akio, que éste había intervenido en conflictos de los mortales, lo que hizo que comenzara a dudar de ellos. Así que los observó durante años junto con Gowas, hasta que un día conoció a Goku, y su odio por los mortales no hizo más que aumentar. Zamax le respondió que él nunca conoció a ese tal Goku, sin embargo había observado por mucho más tiempo a los mortales, y sabía que tanto buenos había malos. No eran perfectos, pero debían ser aceptados como tal. Por eso se mantenía neutral con respecto a ellos. Por último, Zamax, algo triste, le preguntó a Black si es que tiene algún arrepentimiento, y este con una sincera sonrisa también algo triste le responde que no se arrepentía de nada. Zamax se despide de él y lo atraviesa directo en su corazón con un ataque. Todo esto mentalmente. De vuelta a la realidad, el cuerpo de Black se fue haciendo cenizas. Lentamente, mientras Zamax ve el horizonte, sabiendo que es una entidad consciente. Y sabe que pronto dejará de existir y... no, video equivocado y teoría horriblemente mala equivocada. Bulma y Mai corren hacia Zamax, preguntando si todo había terminado, y la científica abrazaba a la fusión dándole las gracias. Aunque él responde que no es Trunks, un poco apenado. Mai le pregunta si es Zamatrunks y luego se disculpa diciendo de nuevo bien su nombre, pero de igual manera le agradece por haberlos liberado de Black. Zamax le sonríe y los humanos sobrevivientes comienzan a celebrar una vez que se enteran de que Black ha sido derrotado. Una vez que la fusión se deshace, Zamax le pide perdón a Trunks por los crímenes que su otro yo cometió. Trunks le dice que él debería agradecerle por haberle permitido defender a los humanos y restaurar la paz de su mundo. Whis aparece y le menciona que Trunks luchó admirablemente contra Black. Su papel como ángel le prohíbe intervenir, por lo que no pudo hacer nada. Pero aún así ha demostrado que los dioses y los mortales podían unir fuerzas para mantener la paz. Trunks entendía que Whis no podía intervenir, pero le agradeció por todo lo que había hecho por él. Así que luego de esta pelea todos lograron salir sanos y salvos. La paz fue restaurada en la tierra de ese futuro alternativo. Cuando regresó al planeta sagrado del universo 10, Zamax fue recibido por el Gowasu, Kisu y Ramush, quienes finalmente lo nombraron Kaioshin oficial del universo 10 y lo felicitaron por sus actos contra su otro yo. Algo de tiempo después y más de una vuelta a la Tierra, Trunks se encontraba en el mismo lugar de Corporación Cápsula, donde había estado al comienzo de este manga, cuando se encontraba pensativo sobre su vida. Estaba recordando a Gohan y preguntándole una vez más qué significaba realmente la paz. Ese pensamiento había estado con él desde la infancia. Para encontrar la paz había viajado por diferentes épocas. El pasado, donde creó una línea donde Goku y su papá estaban vivos y el mismo Gohan tenía una bella esposa y una hermosa hija. Pudo haberse quedado ahí, pero sabía que realmente no pertenecía a ese lugar. Pensaba que solo era un peón de la creación de un mundo perfecto y que él no se merecía un final feliz. Pero estaba equivocado gracias al sacrificio de Gohan, el de sus amigos y de sus años de sufrimiento con todas esas batallas. Después de todo eso logró encontrar un mundo en el cual por fin pudo ser feliz. Abrazó a Mai, quien ahora estaba embarazada, y le dio las gracias a Gohan por todo lo que le había enseñado. A su padre, que estaría feliz de lo que se habría convertido. A Goku y a todos, pues ahora podía decir que realmente era feliz.